Buen día, estudiantes. Vamos a iniciar la guía de continuidad educativa de la asignatura de lenguaje de sexto grado de la fase 1, semana 7. Al igual que la semana anterior, vamos a realizar lo que es el chequeo emocional antes de iniciar cada jornada. ¿Para qué nos va a servir este chequeo emocional? Pues recordemos que antes de empezar a trabajar, nosotros debemos ver cómo están nuestras emociones, ver cómo están nuestros sentimientos, nuestro pensar y nuestro sentir en cuanto a la clase que vamos a empezar. Este día yo me identifico con esta carita que les estoy subrayando. Si se fijan, es una carita que tiene los ojos muy abiertos y está muy pendiente de lo que vamos a hacer. Y además tiene una sonrisa, porque yo estoy feliz de que hemos llegado hasta este punto. Hemos llegado hasta la semana 7. Ya avanzamos mucho. Entonces, ahora corresponde a ustedes que realicen su chequeo emocional. Recordemos que esta parte del chequeo emocional solamente vamos a copiar la carita con la que nosotros nos representamos. Entonces vamos a dibujar en nuestro cuaderno esa carita que representa esa emoción con la que nosotros nos sintamos. Si nos sentimos alegres, si nos sentimos tristes, o si nos sentimos así como esta que está con los ojos entrecerrados, como preocupada. Si nos sentimos como esta carita, pues vamos a dibujarla. Si nos sentimos así como molestos, como pensativos, felices, el sentimiento que ustedes tengan, pues es el que vamos a expresar, vamos a dibujar en el cuaderno con respecto a estas caritas que tenemos acá. Ahora sí, vamos a iniciar con la fecha 15 de marzo de 2021 y la asignatura lenguaje. De la unidad 3, la magia de narrar. De la fase 1, semana 7. Veamos la actividad de inicio. Actividad 1, lee el siguiente texto. Pero antes de leer el texto, y como siempre hemos estado trabajando durante estas 6 semanas antes, recordemos que siempre debemos hacernos preguntas exploratorias, preguntas interrogativas sobre qué trata, preguntas predictivas sobre qué trata. Debemos predecir sobre qué trata con respecto al título. En el título se llama Narciso, pero ¿de qué tratará? ¿Saben ustedes acaso qué es un narciso? Bueno, veamos el texto. El texto es este que les presento. Ustedes lo pueden leer. Y es de, fuente dice Storyboard That. Adaptación. Ahora, ¿se recuerdan que les pregunté qué era un narciso? Pues nos dice que un narciso es una flor mediterránea con multitudes de colores y formas. Es de gran altura y normalmente de una sola y gran flor. Se conocen desde la antigüedad por su cultivo y expansión. Es relativamente moderna. ¿Quedaron con esa curiosidad de saber qué es un narciso? Si pueden, investiguemos ahí en internet, en Google, qué es un narciso para ver cómo es esa flor. Y si tienen la curiosidad y quieren saber, pero no pueden buscarlo, pues me lo pueden hacer saber en un mensaje y yo les voy a enviar la imagen en el chat de WhatsApp para que podamos ver lo que es un narciso. Vamos a ver si tienen esa curiosidad o si ya conocen los narcisos. Después de la lectura, vamos a pasar a responder en el cuaderno. Recordemos que primero hacemos predicciones, luego leemos y después nos vienen preguntas. Eso lo venimos haciendo desde la semana 1. En este caso, ¿quién es el personaje principal de este texto? ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Lo recuerdan? ¿Qué es lo sobrenatural que se menciona? ¿Cuál es ese hecho sobrenatural que se está mencionando en el texto? ¿Cuál es el final del texto? Explica ese final. ¿Y cuál es tu opinión sobre este texto? Coméntalo. Recordemos como siempre que todo esto lo tenemos que hacer en el cuaderno. Esto es siempre. Siempre antes de leer el texto hacemos nuestras predicciones, luego leemos el texto y al final nosotros respondemos las preguntas.
Ahora vamos con el mito. Es una historia narrada por un pueblo que explica la causa o el origen imaginado de la creación del universo, del ser humano, de la naturaleza o de cualquier cosa, fenómeno o hecho, que para ellos no tiene explicación lógica. Ahora lee las características de un mito. Veamos las características de un mito. Intervienen seres sobrenaturales. Relatan una creación o la manera de vivir y comportarse de un pueblo. Ofrecen explicación del origen de las cosas y los fenómenos. Refleja una necesidad de explicar lo que la ciencia no puede. Y se transmiten de generación en generación de forma oral. Antes de empezar la actividad 3, les voy a dejar un ¿sabías qué? Acá nos dice, ¿sabías que el mito es un relato tradicional protagonizado por personajes sobrenaturales, dioses, semidioses, monstruos o extraordinarios héroes como Hércules? La actividad 3 nos dice, los mitos, al igual que otros textos narrativos, tienen su propia estructura, es decir, un inicio, un nudo y un desenlace. Crea el siguiente esquema en tu cuaderno y responde las siguientes interrogantes. El esquema es cómo inicia, qué cosas extrañas suceden en el desarrollo y cómo termina. Esto es con respecto a la historia que habíamos visto anteriormente del Narciso. Vamos a responder cómo inicia, qué cosas extrañas suceden en el desarrollo y cómo termina. Luego de eso, vamos a contarle la historia de Narciso a un familiar y recordando que debemos mantener la estructura y comentarles cómo este mito relata el origen de la flor de Narciso. Entonces, vamos a recordar cómo inicia. Vamos a escribir cómo inicia, ahí cómo es que inicia, qué palabras son las que les dan el inicio, qué es lo extraño que sucede y cómo termina. Eso lo vamos a escribir en el cuaderno con respecto al mito de el Narciso. En la actividad 4 vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a investigar dos mitos de orígenes diferentes que narran el comienzo del mundo, la creación del ser humano o animales, de cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de algunas actividades humanas. Se pueden consultar libros de texto, el internet o preguntar a algún familiar. Luego escribe los mitos en tu cuaderno y haz un dibujo sobre cada uno. Cuando tengas listos, léeselos a tus familiares y coméntales lo que narra. Vamos a preguntarles a nuestros abuelos, a nuestros mayores, si recuerdan o si saben sobre algún mito de lo que es la creación, el origen de la creación, el del ser humano, de los animales, o de cómo se organizaron ciertas costumbres, o los ritos o las formas de algunas actividades que se realizaban en la antigüedad. En el caso de que no encuentren nada y necesiten ayuda con esta tarea, pues me pueden pedir por medio del WhatsApp y yo les voy a estar ayudando, proporcionándoles un mito para que ustedes lo copien, realicen el dibujo y luego lo comenten con sus familiares. Y esto sería todas las actividades de la semana 7.